¿Voy yo? ¿Voy para allá? Lo que tú Venga. me digas, es tu casa, ¿eh? No, es tu programa. Esto simplemente es una plataforma. Bienvenidos al vuelo del cometa. Posiblemente este sea el vuelo del cometa más peculiar que hayamos grabado nunca, porque estamos alojados por nuestro invitado de hoy, el señor Jordi Yatzer, que es, bueno, creador de contenidos. Lo conoceréis por Spurna. Bueno, yo lo conocí por Spurna. Luego comenzaste con tu segundo proyecto, Tiskra. Eh, Empecé a leerte en tu newsletter, en tu boletín de El Sextante, y desde hace, ¿cuánto? 2 años o así has empezado a meterte en YouTube y en Twitch, quizás un poquito más de tiempo, porque sí, a lo mejor 2 años y medio puede ser, Jordi. Así es. Sí. Pues vamos, yo desde la barrera siempre ha sido un admirador. De hecho, estoy un poco nervioso. Esto no me suele suceder. Así que muchas gracias, Jordi, primero, por alojarnos en tu casa y segundo, por acceder a este programa de hoy, que como sabréis los que escucháis El Vuelo del Cometa, es un formato, el Cometa Unplugged, que es básicamente entrevistas muy picaditas relacionadas con el mundo del libro. Antes me comentabas, Jordi, que tu relación con el libro eras un ávido lector de novela, pero que has ido evolucionando hacia un formato más de ensayo, entiendo. Esto, ya por empezar por algún sitio, a qué se debió esta evolución como lector? Creo que durante mi niñez, mi adolescencia y digamos que durante la época de veinteañero leí demasiados libros, si es que se puede decir que se lee demasiados libros. Vi demasiadas películas, consumí demasiado contenido en general de ficción. Ujú, Con lo cual, posteriormente, no vi la ventaja o el valor añadido de ir añadiendo nuevas novelas, ujú. además de tener la extraña sensación de que, probablemente de forma equivocada, lo que quería leer ya lo había leído. Además, tengo un gusto bastante peculiar respecto a lo que considero que es mejor o peor. Yo lo primero que recuerdo durante la niñez y la adolescencia es cuán en desacuerdo estaba con la calidad de los libros que nos recomendaban leer. En el Eh, cole. sí, de hecho, recuerdo discutir con varias profesoras de literatura y al final acordamos que me dieran otros libros. Me dijeron, mira, léete el que es obligatorio, o léete uno de los dos que son obligatorios, y luego te dejo que hagas los trabajos del que tú quieras, pero ese al menos lo lees y me pruebas que lo has leído. ¿Pero Bueno, qué era? ¿Rollo La Celestina? ¿Rollo Misericordia? ¿Algo por el estilo, te refieres? me refiero, por ejemplo, Eh, me refiero Peli- a leer Clarín, me Clarín, refiero vale, a leer, vale. o sea, novela del siglo XIX española, me refiero a los libros que supuestamente son clásicos. Ujú. Hay algunos que considero que sí que son obras maestras y otros que, en mi opinión, mi gusto personal, claramente no lo son, porque creo que, al menos en la crítica y en lo que es el mundo académico, se considera que aburrir es un arte y yo no estoy en eso. A ver, yo lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo abogo muchísimo primero porque yo entiendo la literatura como emoción dirigida. Es decir, la gente no se acuerda tanto de tus palabras, sino de la emoción que generan cuando las escuchas. Al final, somos seres emocionales y nos impregnamos de eso. Entonces, esas obras en concreto creo que no nos emocionan de ninguna manera y no conectamos con ellas, sobre todo a esas edades porque no son un espejo de nuestro momento. No entendemos, o mejor dicho, no empatizamos tanto con sus dificultades románticas o sus dificultades profesionales o sus conceptos sociales de aquel entonces. Creo que un chaval que está aprendiendo lo que es el mundo del libro con todo lo que eso implica, necesita encontrar referentes inmediatos, ¿no? Creo que muchos chavales, es curioso esto, que acaban derivando, por ejemplo, al mundo del rap, al mundo del hip hop, al mundo del trap, como una forma de comunicación, como una forma de expresión, son en el fondo poetas que la literatura no supo absorber, porque han buscado un discurso mucho más urbano, un discurso mucho más cercano a su realidad social
Y por eso, cuando, como tú bien has dicho, llegas al cole y te encuentras con esa muralla de fuego de leerte el Clarín, que entiendo que como obra de estudio, como obra universal, es interesante porque refleja un momento y una sociedad, claro, para un chaval, desde luego que no. Entonces, tú, Jordi, antes has comentado el tema de la calidad de una obra y tus gustos peculiares. Empecemos por la primera parte. ¿Cómo definirías tú la calidad de una obra literaria? Para mí una obra literaria tiene que cumplir dos requisitos. Uno o los dos o los dos. Tiene que entretener, tiene que cambiar tu vida, aportar, dar valor añadido o hacer las dos cosas. Ok. O te da valor añadido, en el sentido de que te hace crecer como persona, o te entretiene mucho, que no tiene por qué coincidir, aunque debería coincidir. Ujú. Y lo que comentabas anteriormente, yo lo siento por la regenta, pero esto de intentar introducir a los niños a la lectura o a los adolescentes con la regenta, me da igual aquí que, bueno, digan, no, es que un niño de 15, 16 años. Eso es como intentar introducir a un niño al deporte colocándole en CrossFit y diciéndole que se chute testosterona. O sea, que está absolutamente zumbada. Creo que en el fondo es una repetición. Cuando uno habla de las costumbres o analiza las costumbres en los colegios o donde sea, se da cuenta que en muchas ocasiones las cosas se hacen simplemente porque se hacían antes así. Y Ujú. hay como una repetición de lo mismo, ¿no? Es como esas, ¿sabes ¿sabes esas listas de los mejores libros de la historia? Que luego la gente los ve repetidos y primero, la mitad de la gente no se ha leído esos libros, que ha hecho la lista de lo mejor de la historia, pero posteriormente no dice los que cree que son los que más le han gustado, dice lo que espera que los demás consideran que debe decir. Con lo Ujú. cual va a repetir una serie de clichés. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo con los mejores libros del siglo XX, que se repiten, ni con los del siglo XIX en España, bueno, en España en general, de la literatura. Con lo cual, yo creo además que se hace un flaco favor al final al mundo de la novela y por extensión al mundo de la literatura, porque en un mundo como el actual, que el factor más escaso que tenemos es la atención, Ujú. tú no puedes pedirle a alguien que te ceda 100 horas de su vida para algo que está completamente descontextualizado. Que no te Sí. va a aportar, que a lo mejor en 1830, yo lo dudo, pero bueno, a lo mejor en 1830 o 1850 era impresionante, a día de hoy no lo es. Porque además hay obras que en general, no es una cuestión solo de la literatura, hay obras que envejecen bien y obras que envejecen mal. Hay obras que son entendibles independientemente del momento en el que has nacido y hay otras que son altamente contextuales. Ujú. Entonces, yo creo que el simplemente repetir ciertos clichés de que este escritor es mejor, en fin, parece absurdo. Yo creo que has dicho algunas verdades bastante importantes. El hecho de que como escritores, ahora te cuento el literario y cuando doy clase lo repito muchas veces, no es igual escribir a día de hoy, las reglas de la literatura han cambiado, el sector editorial como tejido empresarial también exige y demanda otras formas de llegar al público. Competimos con las redes sociales, competimos con Netflix, competimos con todo lo que hay ahí fuera. Entonces, efectivamente, creo que uno, en todas las artes que hay, posiblemente la literaria sea la que mayor compromiso intelectual exige por parte del consumidor final, porque es un matrimonio de 100 horas, como tú has dicho, donde realmente la recompensa no se ve a simple vista muchas veces. No todas las obras comienzan con esos grandes principios que, por ejemplo, puede tener un Hemingway en un momento de gloria, que dices, ya me quedo aquí. O sea, he visto la primera página, me ha flipado, voy a continuar. Una novela tiene que pelear con una batalla contra el aturdimiento continuo al que estamos sometidos. Entonces, volviendo un poco al tema de las preguntas, Jordi, antes me has dicho que tienes un gusto muy peculiar respecto a lo que tú consideras, no que es bueno, sino lo que tú consideras que te gusta. Y que esto lo voy a entroncar con otra pregunta más, que es el tema de géneros literarios. Y cuando digo géneros literarios, manteniendo de momento el ensayo aparte, que creo que es un mundo apasionante por sí mismo y que además
yo me encuentro en una transición muy parecida a la tuya, pese a que soy escritor de relato y de novela, que si tuviese que quedarte con un solo género, terror, fantasía, realista, costumbrista, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué valor crees que aportaría? Yo me quedaría con el género más antiguo de la historia del ser humano, ¿Cuál? con el héroe que realiza un viaje. El viaje del héroe. Sí. El viaje del héroe de Joseph Campbell, que es un destilado, para quien no lo sepa, que lo que hizo Joseph, básicamente, el señor Campbell, es reunir todas las historias contadas a la lumbre de una hoguera, todos los cuentos, todo el folclore de diferentes partes del mundo, lo sintetizó y de ese destilado salió una serie de pasos, que son 16 o 21, no recuerdo ahora mismo, son un montón, donde queda el patrón claro de lo que el héroe hace en toda la historia. Entonces, Jordi, ¿cuál dirías que fue el libro que a ti te convirtió en lector? El primero que leí, probablemente. Además, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Era El misterio de la isla de Tokland. ¿Recuerdas el autor? Creo que su apellido era Chisbert. Es un libro para adolescentes. Yo debía tener, no sé, 6 o 7 años cuando lo leí. Me acuerdo que al principio era muy bueno. He olvidado, como me ocurre con la mayor parte de las obras. Pasa en general, da igual las obras sean literarias o películas, llega un momento que cuando has consumido demasiado contenido, ese contenido es algo vago en tu mente. Es Sí. como cuando ves esta película que se alquila en los 80, alquiló tu padre en los 80, en los 90, y eres un niño y dices, me sonaba que esto ocurría en esta ciudad y te acuerdas de anécdotas concretas de la película, pero no sabes muy bien o sea, no podrías repetir la trama. Yo me acuerdo de ese libro, me acuerdo de las pruebas iniciales, me acuerdo de que para entrar o para pasar, creo que había 14 relojes parados y Ajá. elige 14, consigue que esos 14 relojes parados ofrezcan la hora, creo que eran las 12 o las 7. Y bueno, la resolución era muy interesante, muy brillante en el libro. Y además, me acuerdo que yo pensé lo mismo de niño. Y ahí me enganchó porque creo que una de las cosas que muestra cuando alguien está escribiendo una obra maestra, o está haciendo una película que es una obra maestra, Ujú. es que hay una diferencia entre explicar a alguien que un personaje es inteligente a hacerle entender que es inteligente. Efectivamente. Sí. Cuando en las obras que no son demasiado buenas, tú ves cómo hablan del personaje. "Guau, es genial, estuvo en Vietnam, tiene 12 medallas de los Boina Verde". Ya, vale, estáis diciendo que es un tío muy fuerte. Este señor obtuvo fue el mejor de su promoción. Vale, ya sabemos que es muy inteligente. Pero cuando ves que el personaje hace cosas inteligentes y deduces que es inteligente, el grado de maestría de quien realiza la obra es mucho mayor. Sin duda. Aquí entramos un poco en el ámbito en el cual todas las obras, las grandes obras, se suelen caracterizar porque dejan un hueco para que el lector saque sus conclusiones. O sea, como decías muy bien, Jordi, no sobreexponen con adjetivos o con figuras retóricas las capacidades del personaje, simplemente lo ponen en situaciones que él mismo, a través de la sucesión de eventos, deja claro cuáles son sus capacidades reales. Eso se llama descripción indirecta y requiere una planificación a la hora de escribir. Por eso que generalmente hablamos de la literatura o de la creación literaria como un ejercicio que está dictado por las musas, y aunque claramente tiene una parte de realidad, porque todo es poética al fin y al cabo, y ese impulso y esa emoción dirigida, a la hora de crear, como lo que tú dices, situaciones calculadas, hace falta una planificación calculada. Vamos a saltar ahora a otro tema, porque ya han salido las redes sociales en la conversación. Ya hemos hablado de ese influjo brutal de información con el cual la literatura tiene que batallar. Y es que la batalla no está solamente en los libros como tal. También nos encontramos en el mundo del sector editorial batallas ahí mismo. Porque la pregunta básicamente
son dos preguntas en realidad, y ahora te explico por qué te las formulo. La primera es si consideras que la corrección política o la autocensura del autor es la muerte de la creatividad. Eso por un lado, dentro del ámbito de las redes sociales siempre. Y lo segundo es si debería existir una libertad, un límite a la libertad creativa o a la libertad de publicar. ¿Y por qué te formulo estas preguntas? Es por el tema de Anagrama. Anagrama hace poco, esto te lo expongo porque como sé que eres un tío que está en la actualidad 100%, a lo mejor a otro invitado no le formulo esta pregunta, pero con el tema de este libro en concreto, las redes sociales ardieron, porque Anagrama, bueno, salió a la palestra que iba a publicar una novela que de un modo indirecto, indirecto me refiero a que el señor Bretón, que seguramente en España todo el mundo conocerá por ser el asesino de sus dos hijos, en Latinoamérica no sé si lo conocerán, pero buscad en internet, se ve que se entrevistó al Turman Capote con el autor. No tengo más información al respecto. En su momento me puse a indagar y la verdad es que no hay demasiado que contar al respecto. Lo que sí podemos contar es que las redes sociales se incendiaron porque la madre de los chiquillos dijo, este libro me afecta, me parece que es una ofensa y se adscribió a cierta parte de los juicios en los que básicamente decía que no se podía publicar nada posterior durante X tiempo que pudiese afectar a la memoria, no sé qué. Algo así, muy vago, que al final se rechazó. La novela se podía publicar, se podía, no hay ningún problema. La cuestión es que la propia Anagrama al final, después de todo lo que se montó, reculó y dijo, no lo vamos a hacer porque hemos visto lo que se ha montado, no queremos más follón y dijeron, bajamos cortinillas y ya está. Entonces, te repito las preguntas, ¿vale? La primera es si crees que la corrección política o la autocensura del autor es la muerte de la creatividad, eso por un lado. Y la segunda es si crees que debería existir un límite a la libertad creativa. ¿Qué opinas, Jordi? Yo te pregunto a ti, Álvaro, ¿se debería haber prohibido la publicación de A Sangre Fría? Para nada. Para nada. O sea, Sangre Fría es uno de los libros, una de las novelas, en mi opinión, de más calidad del siglo XX, pero además una de las novelas que crea un género por sí mismo, que a día de hoy ha tenido influencia no solo en la literatura, sino en buena parte del cine. Uh-huh. Ahora, lo que se nos dice es que no se puede entrevistar a un asesino. Es más, cuando sabemos que incluso revistas americanas entrevistaron a Hitler en los años 30. Y me pueden decir, bueno, es que Hitler, en fin, Hitler aún no había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo lo tenía plasmado, o sea, en su libro, básicamente. Lo que iba a Sí, hacer. ahí estaba bastante claro en el Mein Kampf. Ya se veía, ese añito en la cárcel le valió para mucho. Entonces, se puede escribir a sangre fría, pero en España no se puede escribir un libro sobre este señor, que a mí personalmente tampoco es una historia que me... Casi es que para mí no era interesante, pero claro, ahora es que es casi efecto Streisand, ¿no? Uh-huh. Lo convierten en algo que es casi genera más atracción. Yo creo que una cosa es el dolor de una persona en concreto, el dolor de una persona que ha sufrido un crimen, y que eso debe ser tratado de forma humana, empática y que se debe apoyar a las víctimas, y otra que no se pueda tratar un tema desde el punto de vista artístico. Ya no diría artístico, sino simplemente contar una historia. O sea, Sí. me parece, la verdad, sorprendente. O sea, me parece sorprendente porque si prohíbes esto, que al final es que no ha habido otra que dejarlo que se pudiera publicar. Lo que ocurre que Anagrama, debido al revuelo que se había lanzado, básicamente no han querido seguir con ello. Pero, bueno, si pones la línea ahí de que básicamente lo que se viene a decir es que la obra literaria A hiere mis sentimientos, que es algo muy respetable, pero una cosa es que sea muy respetable y otra que tenga consecuencias legales respecto a lo que se puede decir o no. Claro. O se puede escribir o no. Aparte hay un doble rasero un poco peculiar en este caso. Mi punto de vista va alineado con el tuyo. De hecho, a mí me sorprendió ver en redes sociales
a presuntos adalides de la libertad de expresión, indignándose con la existencia de este libro, como si esto fuese un blanqueamiento de la imagen de alguien que es manifiestamente delincuente, criminal, asesino. No hay nada, no hay vuelta de página, no es darle altavoz a alguien para que se disculpe, no tiene nada que ver con eso. Porque, sin embargo, sí que hay libros relacionados con Daniel Sancho, por ejemplo, con portadas muy visuales, con portadas que dejan muy claro cuál es el objetivo del libro, no dejan ningún tipo de resquicio a la imaginación. Entonces, con todo este caso, yo puedo entender que la gente se... Puedo entender porque quiero decir, puedo entender porque lo puedo inferir, el hecho de que la gente se ponga del lado de la madre porque es algo que duele, claramente. Pero el tema es que hay veces que esto que voy a decir es muy, voy a decir hipócrita, porque a mí también me puede llegar a doler, ¿vale? Pero me refiero, es como la justicia. Por mucho que te toque de cerca, a lo mejor por tu cercanía con el conflicto, con la emoción de la situación, no eres capaz de emitir un juicio justo. Porque si prohibimos un libro porque te afecta, porque te duele, o sea, quiero decir, si haces que el sistema se ponga en marcha, un sistema que es igualitario, al final acabas, como tú muy bien has dicho, moviendo la línea y haciendo que en el futuro otros libros que molesten o incomoden por otros motivos acaben prohibidos. No fue el caso de este libro, no se prohibió, pero lo que sí se produjo en las redes sociales fue un movimiento muy grande. Fue un movimiento de gente muy indignada con Anagrama, que aparte Anagrama, me vais a disculpar, pero es una de las editoriales con mayor prestigio que hay a nivel literario, publican grandes obras. Me pareció raro que se metiesen en este libro en concreto, pero me da igual. Era una novela, al fin y al cabo. Entonces, sí que da mucho miedo a veces que acabemos supeditados por el gobierno de la emoción, en el cual una gran mayoría es capaz de cambiar las cosas, porque la realidad es que el libro ya no existe. El libro no existe. A lo mejor en el futuro existe. No lo sabemos. Y con esto, Jordi, saltamos a otro tema, si te parece, que también tiene relación con las redes sociales, porque al fin y al cabo el mundo literario, el mundo editorial, está muy imbricado con todo el tema de las comunicaciones por su naturaleza simplemente de comunicación, que es el tema de los autores y la cancelación. Cada dos por tres sale un caso. Neil Gaiman fue el último, Neil Gaiman, autor de The Sandman, entre otras obras como Good Omens con Terry Pratchett, salió, no lo voy a detallar aquí, una serie de casos en los que se parece que hubo abusos, pasaron cosas. Vale, esto me hace saltar a otro tema, y es Mario Vargas Llosa, que falleció hace poquito y que había gente que claro, yo puedo entender que alguien se escandalice cuando hablamos de, pues, drogas, abusos, claro, lógicamente es delictivo cuando no roza lo delictivo, desde luego es vagamente inmoral. Pero claro, Mario Vargas Llosa se ve que le fue infiel a la mujer en algún momento, no sé ni a cuál, y la gente estaba muy escandalizada con eso. Y yo digo, a ver, es una infidelidad, no mola, pero tampoco es un crimen. Quiero decir, o sea, ¿hasta dónde vamos a indignarnos con la vida de los autores y de las autoras que supuestamente admiramos? O sea, ¿tú crees que el hecho de conocer a tu escritor de cabecera puede ser un problema? ¿O por qué la gente idealiza o necesita que sean como Buda cuando eso no existe? ¿Por qué, Jordi? Es que yo no creo que sea ese el caso. Yo creo que hay una distancia entre lo que la gente consume y lo que la gente dice que no va a consumir. No coincide el hecho de que algo te indigne y digas que no vas a consumir un contenido a que luego lo hagas. Cualquiera que tenga un canal de lo que sea o produzca contenido donde sea, sabe que cada X tiempo, en mi caso cada día, aparece alguien y dice: has perdido un suscriptor, o has perdido un lector, o has perdido un oyente, o has perdido no sé qué. Y yo siempre digo lo mismo. Qué sorpresa, o sea, nunca lo había escuchado, ¿eh? La primera vez, de verdad, la primera vez. Alguno es que me lo dice cada mes, que me ha perdido o le he perdido como oyente cada mes, 2 veces a la semana. Es como esas parejas que rompen para siempre 2 veces a la semana. A ver, hay una distancia en lo que a la gente le puede indignar y lo que la gente pueda consumir. Ujú. Y hay una distancia además entre que el daño
que te hace el hecho de que la gente se escandalice, muchas veces es la reacción que tú mismo tomas. Por ejemplo, cuando alguien se dice que ha sido cancelado, la mayor reacción es porque por la ola inicial de indignación, esa persona o se niega ya a escribir libros, o se niega a publicar en cierto sitio, o se niega a continuar teniendo un perfil en redes sociales. Normalmente la gente que le da igual, normalmente, al final ese contenido va a tener un flujo. Y si ese contenido es de calidad, a veces ocurre un efecto Streisand que lo que hace es que empuje ese contenido y tenga más llegada. Entonces, yo para nada estoy de acuerdo que la gente lo que quiera es unos autores que sean perfectos y que no tengan ni multas de tráfico. Creo que la mejor novela del siglo XX, en mi opinión, con diferencia, que es Viaje al fin de la noche de Céline, está escrito por un señor al que, bueno, es un libro que apenas han leído, en mi opinión, respecto a la calidad que tiene, ha leído muy poca gente en España, y es un libro en el que no tiene más difusión simplemente porque el autor, no en el libro, pero en parte de su obra y en sus declaraciones, tenía simpatías por ciertas partes de la ideología del pintor austriaco. Entonces, yo tengo que renunciar a leer una de las obras, para mí la mejor obra del siglo XX, porque alguien en su vida personal era idiota o tenía una ideología distinta a la mía. Yo puedo juzgarle a él como ser humano o tener una opinión concreta de él, mejor o peor, pero déjame mi libertad para que si en esa obra no se comete un delito, que es distinto a que a mí me indigne, no es lo mismo que a mí me indigne a que se cometa un delito. Un delito es que un señor diga, a Pepito o Juanito hay que hacerle esto o lo otro. Eso no es un delito, se diga eso una u otra. Pero que a ese señor diga cosas sobre lo que opina en general, o sobre si esto es malo o es bueno, es algo muy diferente. Ok, pues Céline, por cierto, que es un autor que, como tú muy bien has dicho, está bastante desaparecido. Hace bastante que no veo libros suyos en las librerías. Era uno de los referentes de Bukowski, por ejemplo, que sin embargo sí que está por todas partes. Respecto a lo que es la separación de autor y obra, bueno, eso es uno de los debates clásicos, ¿no? Roland Barthes ya lo propone en uno de sus libros. En el caso que me toca más cercano a mí, que lo he comentado muchas veces en el podcast, en el vuelo del cometa, es el tema de Lovecraft. Lovecraft, autor de terror, precursor del horror cósmico, del concepto tan nihilista de no somos nada, en fin. Claro, era una persona increíblemente racista. Y no hay posibilidad alguna de blanqueo, porque incluso era mucho más racista que la gente de su época. Lo que yo siempre he abogado en estos casos es, Que te lejos de... interrumpa, Álvaro, para que la Dime. gente lo entienda. Su nivel de xenofobia. Una de sus parejas decía que cuando él iba caminando por la calle y escuchaba idiomas distintos al inglés de inmigrantes que llegaban a América, notaba cómo iba enfadándose y cómo no podía parar de soltar exabruptos. Estamos hablando Era... de gente europea que simplemente hablaba idiomas. Imaginaos el grado de xenofobia que debería tener Lovecraft. Entonces, yo no puedo Era... leer nada de Lovecraft porque Lovecraft era xenófobo en su vida personal. No, no, en absoluto, para nada. No, pero es que hacia allá voy justamente. El hecho de que sea una figura tan increíblemente fóbica, porque claro, esas movidas sociales que él tenía, porque primero, él no trabajaba, y si trabajaba era testimonial. Él no salía mucho de casa en según qué barrios porque tenía, pues, esa perspectiva que tú has dicho entre el enfado y el miedo. Tenía auténticas, es casi patológico lo de Lovecraft. Entonces, cuando tú lees un cuento de él, como el modelo de Pigman, y vas viendo cómo describe los barrios, cómo va describiendo a la gente y cómo le da esa pátina, ese barniz de terror, de thriller a gente que simplemente es pobre y que seguramente sean feos bajo su prisma racial, hace que todo ese terror se eleve. Porque aquí hay un tema que me parece interesante, es que incluso en las personas que objetivamente sus biografías nos pueden producir, vamos a decirlo así, un distanciamiento ideológico profundo o cierto nivel de rechazo,
Claro, es su verdad. Es la verdad de Lovecraft. Cuando tú lees esos cuentos y ves cómo describe a esas personas, dices, vale, ahora lo entiendo. Y ahora entiendo por qué dentro de lo que ha hecho Lovecraft esto es tan bueno. Porque no lo ha impostado. Realmente se lo está creyendo. O sea, en su mente perturbada, cuando él se pone a escribir de todo esto, realmente lo está elaborando como si fuese una vivencia casi. Entonces es autoficción, es maravilloso. De modo que cuando me encuentro con estos casos, yo lo que intento hacer es acercarme al autor para que, lógicamente con guantes de látex, porque evidentemente es un tema que me incomoda, digo, vale, este señor escribía esto por estas razones y es tan bueno por estos motivos. Hay otra figura muy interesante que es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade es una figura llena de contrastes, llena de contrastes, porque escribió las obras más horrorosas que uno puede imaginarse, y me las he leído todas y me han gustado algunas más que otras. Claro, lógicamente, cuando hablamos del Marqués de Sade, pensamos inmediatamente en porno, en erotismo. Y yo creo que el Marqués de Sade es casi body horror. El Marqués de Sade tiene momentos que déjalo ir porque es algo muy diferente, muy distanciado a lo que cualquier persona pueda considerar lúbrico a ningún nivel. Ves su vida, sin embargo, y ves la vida de un chaval que tenía un montón de movidas. Claramente era un adicto al sexo, no cabe ninguna duda. Pero es curioso cómo alguien tan, tan despiadado en sus obras, sin embargo, cuando fue encerrado y lo liberaron en la Revolución Francesa, lo pusieron en una mesa junto a otros cabecillas de su distrito, liberado recién de la cárcel, porque estaba todo el tiempo encarcelado, porque Marqués de Sade se portaba mal según el juicio de aquel entonces. Y le decía, vale, tienes que firmar penas de muerte. Y el Marqués de Sade, en contra de lo que uno puede imaginar, se oponía. Él decía, yo no voy a firmar estas penas de muerte. Yo no quiero que matéis a esta gente. Y al final se cansaron de él y lo volvieron a encerrar. Al final, es curioso cómo estas figuras, a través de su vida, entiendes mucho mejor su obra. ¿Vale? Y ya dejo la chapa y pasamos a la siguiente pregunta, si te parece, Jordi, que es el tema de la IA. El tema de la IA, que a día de hoy, ChatGPT, bueno, por decir una, ¿vale? Hay un montón. Y ChatGPT solamente es a nivel de texto. ¿Cómo crees, Jordi, que a nivel sector editorial la IA va a terraformarlo todo? Porque yo creo que es inevitable que va a aterrizar, va a entrar y va a hacer cambios. El caso es cómo y de qué manera. ¿Tú esto lo has pensado ya, Jordi? Sí, le he dado muchas vueltas. Creo que estamos ante la mayor revolución potencialmente, al menos de los últimos 100 años. Eh, no digo de la historia, aunque pienso que podría ser la mayor revolución de la historia. Y me puedo ir muy arriba y decir por encima de el fuego, o la rueda o la imprenta. La capacidad de que acabe ocurriendo un evento que nos lleve a la singularidad tecnológica está ahí. Y podemos estar en el inicio de ello. Esa singularidad se alcanzaría en el momento en el que hay una explosión de inteligencia no humana, en el que es la propia inteligencia artificial la que empieza a construir nuevos modelos de inteligencia artificial Ujú. en una explosión exponencial. Es decir, ya no serían modelos que van iterando, en los que se va añadiendo talento y hardware, talento humano y hardware para respaldarlo, sino que simplemente es la inteligencia artificial la que va construyendo nuevos modelos. Las consecuencias de ellos pueden ser enormes. Puede ser el hecho de que, por ejemplo, tengamos que tener un pensamiento out of the box, pensamiento lateral Ujú. para describir a lo que podemos ir. Por ejemplo, la primera capa de el escenario al que podríamos ir, y es el que yo creo que todo el mundo piensa, y ya lo estamos viendo, es que una parte del sector editorial vea como el contenido, la producción del contenido es más barato,
si lo produce una inteligencia artificial. Y tienes a alguien ahí luego revisándolo. Y dirán, pero bueno, esto no puede ocurrir porque al final la gente quiere leer lo de A o la B y lo de C. Yo diría, sí, eso sí. Es así. Pero cuando tú quieres leer algo de el presentador o la presentadora de la tele y contratan a Pepito, que es un profesor que está en paro, y le pagan 10.000 euros por el libro, y luego Pepito subcontrata a Juanito, que también es profesor, y se lo subcontrata por 7.000 y se da 3.000 de diferencia. Y estoy diciendo cosas que han ocurrido. O sea, conozco casos de 2 subcontrataciones para un libro. Entonces, ¿de verdad hay alguna diferencia entre que en lugar de leerlo, no sé, pensad en un presentador que os guste? No lo ha escrito el presentador que tú quieres leer lo que te va a contar, sino que lo ha escrito un señor que vive a 2.000 kilómetros de él en Latinoamérica. Ahora, que lo escriba una inteligencia artificial, exactamente cuál es la diferencia de eso? No, objetivamente ninguna. Objetivamente ninguna en absoluto. Al final, de lo que tú comentas es el efecto parasocial, ¿no? Es decir, tú quieres leer lo que piensa X persona, pero verdaderamente quien ejecute las palabras es un poco irrelevante. Los ghostwritings están en todas partes. El último, me lo invento, el último libro de Belén Esteban, yo creo que es altamente improbable que lo haya escrito ella. Tiene gente que se lo hace. Escribir es un trabajo muy pesado. Escribir es un trabajo, realmente cuando te pones a escribir, sobre todo una obra que claramente es un encargo, el goce artístico es nulo prácticamente, al margen de que en muchos casos el ghostwriting ni siquiera pone su nombre Claro, bueno, es como una redacción. En sí, muchos casos es como una redacción que tienes que presentar para el instituto porque te han encargado. Y al final hay unos esos que los acaban publicando el día anterior a todo correr y lo vemos además porque ha habido escándalos de que lo que ha hecho el ghostwriter, el negro, lo que ha ujú. hecho es copiar un libro de otro autor. Con lo cual, ¿qué diferencia hay en que la inteligencia artificial infiere no sé qué a que un señor se copie no sé cuántos de otro señor? Yo creo que aquí la clave va a ser, para la competición con el ser humano, el hecho de que haya autenticidad en la persona que escribe Claro, y el hecho de que va a ser muy complicado que alguien pueda competir en el mundo en el que vamos si él mismo, como escritor, no es alguien interesante. No tal digo cual. No, como, no, no, no estoy de digo acuerdo su obra, contigo. digo él. Si él no tiene la capacidad para generar la atracción a Claro, que alguien quiera, porque tú no puedes salvar almas en una iglesia vacía. Eso no ocurre, nunca. Entonces, si nadie quiere escucharte, luego tú puedes escribir, o sea, lo que tú quieras escribir. Pero si nadie, tú no tienes capacidad como para atraer atención, o sea, cero. Creo que va a ir a la irrelevancia. Entonces, en mi opinión, lo que va a ocurrir es que va a seguir habiendo contenido humano mm, ujú, con escritores que tendrán la capacidad para atraer a gente. Por ejemplo, imaginemos que Bukowski no hubiera muerto, tuviera ahora 100 años. Estoy convencido que habría gente, yo entre ellos, que independientemente de toda la inteligencia artificial del mundo, yo querría leer la nueva novela de Bukowski. O tal cual. querría leer la nueva novela de Céline si estuviera vivo. Pero entre Ujú. otras cosas porque o bien me he leído novelas anteriores que me gustan, o bien algo, aunque yo no esté de acuerdo con esa persona, de su personalidad, me llama la atención para leerlo. Lo que sí que creo es que la novela o la obra Big Mac, la que se la encargan a un señor que le da absolutamente igual y se lo toma como un trabajo, y que creo que es más honesto lo que se hace en Estados Unidos, y es que se suele colocar el nombre del autor que de verdad lo escribe, junto con el nombre de la persona famosa, ¿no? Y se dice coescrito o algo así, con lo cual Ujú, hay una especie de transacción de atención. claro. Pero creo que ese es el mundo al que vamos en la primera capa. Lo que ocurre es que por el pensamiento, yo diría que hay que realizar un acto de pensamiento lateral
Y creo que lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial es que va a evolucionar la creación de contenido hasta el punto de que en algún momento vamos a ser personajes de esas novelas. Vamos a Ok. vivir dentro de esas novelas. Vamos a sentir. O sea, estaremos ya no solo leyendo la novela Mujeres, estaremos dentro del mundo de Bukowski en Mujeres, siendo Bukowski o siendo quien queramos que sea. Qué buen libro ese. Ese es en el que está trabajando como guionista, que se pone ahí, que es mayor ya. Creo que es la última novela de No, Bukowski, ese es Mujeres, Hollywood. ¿no? No, Ah, no, ese es Hollywood. Vale, Mujeres Hollywood. es... Vale, me he liado. Está Factotum, Mujeres, La senda del perdedor. No, no la localizo, Mujeres, está por el medio, ¿verdad? Mujeres es el tercero, creo que el El primero es medio. Cartero en español, el segundo Ujú. es Factotum, el tercero es Mujeres, el cuarto es La senda del perdedor, el quinto es Hollywood y el sexto creo que es Pulp. Ostras, pues ahí va saliendo el Jordi lector hardcore, ¿eh? Ahí sí que hemos encontrado un filón. Bukowski lo llevas dentro. Aparte de Bukowski novela, a mí me encanta. Aparte, cuando empecé a leerle, empecé por la poesía y los cuentos. Y dije, vale, está guay. Pero cuando leí las novelas, ya fue una detrás de la otra. Fue, aparte todo anagrama. Empecé a leerle y hasta acabar. Y la verdad es que me gustó bastante. Luego lo intenté con Fante, que también es otro de esos autores que están un poco encuadrados en este movimiento, Céline, Bukowski, Fante. Fante es un poco previo a Bukowski y se nota que tiene otras cavilaciones, tiene otros problemas, tiene una suciedad menor que la que yo encontraba en Bukowski, que es lo que me enamoraba de él. Pero volviendo al tema de la IA, yo creo, coincidiendo contigo en todo lo que has dicho, que puede suceder varias cosas. La primera es que a día de hoy hay muchas IAs, porque yo soy de formación, yo soy, bueno, de formación, de profesión, yo soy informático, programador. He ido a congresos y he visto en el sector de sanidad, sobre todo, cómo ya empiezan a utilizar la IA de un modo respetuoso con los datos, que es lo que siempre preocupa en sanidad, por lo que ya sabemos, por el tema de protección de datos, pero lo que hacen generalmente es enjaulan a uno de estos pequeños dioses, Meta 2, o Llama 2, perdón, fue uno de los casos que yo he visto, lo meten on-premise, que es en un servidor alojado en las instalaciones, y lo desconectan del exterior y lo entrenan, y lo entrenan, y lo entrenan. Y ahí van viendo resultados, porque ese entrenamiento está desconectado de la red, requiere un consumo informático bestial, poner en movimiento eso y que dé unos resultados ágiles. Es muy caro en términos de hardware, pero es una forma de tener un bicho propio. Es tu pequeño dios enjaulado, ¿vale? Entonces, yo lo que pienso es que este modelo, llevado a la novela de consumo más inmediato, de consumo más rápido, por así decirlo, es que, no sé, las editoriales o las empresas, llámalo X, tecnológicas, acaban enjaulando a sus dioses y que al final sean productoras de obras. Que al final tú vas a ir a buscar, y yo creo que esto va a suceder con el cine tarde o temprano exactamente igual, porque Sora 2, que yo con la VPN a través de Opera ya he hecho cosas y he flipado, cuesta muchísimo, ¿eh? Es muy lento, pero con Sora 2 se hacen cosas muy chulas. Yo creo que al final todas las obras que tengan como única función ser el típico libro de verano para la playa sin ningún tipo de pretensión, venga, somos una marca. Somos la marca Jordi Yasser, me lo invento, ¿vale? Y estamos especializados en novelas de thriller, ¿de acuerdo? Tenemos un dios enjaulado, entrenado para hacer las mejores novelas de thriller. Al final va a ser un poco eso, como productoras. La figura del autor va a desaparecer, no tendrá sentido, y en estos casos serán marcas tecnológicas que van a hacer que las historias funcionen. Vamos, yo creo que vamos hacia eso. Lógicamente, hay un reducto en el cual yo y mucha gente subsiste porque, al fin y al cabo, cuando te pones a escribir, lo haces por una pulsión puramente romántica. Porque yo he probado ChatGPT, lo he entrenado, he escrito y he dicho, vale, pero lo quiero hacer yo, ¿sabes? Porque no es tan... Esto que voy a decir es un cliché, pero es real. Cuando tú escribes una obra, no es tanto el objetivo como el camino. Porque por el camino yo voy
haciendo un proceso de autodescubrimiento de aquello que quiero exponer, filosofo con mis ideas, busco conceptos interesantes, voy explotando esa trama conforme la voy desarrollando. No es solamente la ejecución de un Big Mac, ¿vale? Que se come en 15 minutos y ya está. Cuando uno escribe con la pretensión, vamos a decirlo así, auténticamente artística, sabe perfectamente. Yo sé que nunca jamás seré un bestseller. Yo soy Steve Jobs en su fase de garaje a perpetuidad. Me voy a quedar toda la vida ahí, y lo sé. Pero porque cuando lo hago por amor. Entonces, sí que pienso que las Big Macs saldrán en empresas tecnológicas, con marcas que van a poner la mejor novela de aventuras por la mejor empresa que hace las mejores novelas de aventuras. Y vas a flipar. Y va a estar muy bien, porque va a dar lo que dice. Entonces, claro, ¿tú crees, Jordi, en este punto en el que nos encontramos ya a día de hoy, que el lector promedio, no un lector novato, sería capaz de distinguir una novela completa, no un par de párrafos, una novela completa hecha entre una IA y un humano? ¿Tú has estado jugando con la IA para hacer alguna cosilla y has dicho, vale, me la pueden colar? Creo que el ojo entrenado acaba viendo determinados detalles en la inteligencia artificial. Dicho eso, lo ves en las imágenes. Cuando alguien se coloca una foto de inteligencia artificial, o sea, hay cosas difíciles de describir, pero se nota. O sea, se nota también en el audio. Hay veces que dudas y lo tienes que comprobar. Ujú. Pero es que es irrelevante, porque es evidente que si estamos en el año, ¿cuál? ¿Año 3 de esto? ¿Alguien piensa que en el año 10, 15, 17 el hecho de que ahora haya gente que concentrándose mucho o el hecho de que utiliza mucho la inteligencia artificial es capaz de percibir esas cosas? Eh, en el año 15, en el año 20 de este camino, ¿va a haber algo que nos diga eso? Yo creo que no. Entonces, lo que va a ocurrir es que lo importante va a ser el contenido. Y lo importante va a ser qué empresa, como has dicho, tiene la mayor capacidad, el mejor algoritmo para Ujú. darte el contenido que a ti te satisface más. Hay gente que dice que esto es imposible porque los humanos no queremos contenido o no queremos sentir que las máquinas o la inteligencia artificial puede producir algo mejor que el ser humano. Pero el ser humano nos bate en ajedrez, a lo que pensábamos que era imposible. Nos bate en Go. Hay un documental sobre cómo, tras 20 años de investigación, porque había sido mucho más complicado crear un modelo para batir a jugadores de Go que para batir a jugadores de ajedrez, cómo la inteligencia artificial acaba venciendo. Ujú. Em, Eso ha cambiado, la gente ha dejado de jugar al ajedrez. El hecho de que una calculadora nos destroce para calcular hace que la gente, bueno, considere que las matemáticas no deben aprenderse. Creo que vamos a un paradigma en el que van a acabar conviviendo muchas de estas formas de arte. Ujú. Va a haber gente que consuma y no va a tener ningún problema contenido realizado con inteligencia artificial. Y creo que se va a perfeccionar muchísimo el contenido. Va a ser como un misil dirigido hasta el punto de que vas a tener contenido exprofeso para cada perfil. O sea, cuando alguien abre su cuenta de Spotify o su cuenta de YouTube, sabe perfectamente que la página de inicio tuya no es igual que la página de inicio de tu amigo. Porque el Ujú. contenido que tú recibes es un contenido relacionado con tus gustos. Va a ocurrir lo mismo con la literatura, porque el proceso de que el proceso según el cual la desmaterialización del mundo lleva a que cada vez se sepa más de uno mismo y que cada vez más cosas que eran materiales se transformen en cosas digitales, en el que cualquier cosa acaba siendo información, y ya ni siquiera me voy a la teoría
de la simulación de Bostrom, que vamos, ya no me sorprendería que fuera cierta, pero creo que es una tendencia que está ahí. O sea, estamos en el inicio. O sea, esto es quien piense que, bueno, esto es como las tablillas sumerias, ¿no? Que se decía, los hijos han dejado de escuchar a sus padres, el mundo se está acabando. El mundo no se ha acabado. Y los hijos continúan sin escuchar a sus padres. Sí, efectivamente. Yo hoy justamente estaba con el móvil ahí mirando fotos antiguas y me encontré un par de imágenes generadas con el DAL 2, no sé cuándo, no me acuerdo el nombre, una de estas antiguas de hace 3 4 años y decía, joder, chiquita mierda hacía. Y fíjate ahora, ¿eh? Fíjate ahora, han pasado, ¿cuánto? 3 años has dicho, y ya las manos son perfectas, que antes era la mofa. Mira, 6 dedos, mira, 7 dedos. Me he puesto a jugar hoy con ChatGPT y hace manos perfectas, prácticamente. Entonces, 3 años. Creo que el horizonte para la sincronidad estaba en el año 2038, 35, no sé, que faltan 13 años o 20 a lo mejor, para llegar el momento en el cual se reúna un comité de sabios y diga, ¿qué hacemos? ¿Continuamos El o Premio Nobel de paramos? Química dice que va a ocurrir en los próximos 10 años. Pues mira, La pues inteligencia general, en el que una inteligencia artificial va a tener, vamos a simplificarlo, va a tener la capacidad mental de un ser humano para el ujú, conjunto de tareas y batirle muchas de ellas, debería ocurrir en los próximos 10 años. Según Sam Altman, el CEO de OpenAI, debería ocurrir durante los próximos 4. Pero vamos, esto es lo que se está manejando. Otra cosa es que luego se vaya a cumplir o no. claro. Pero el problema es que cualquiera que haya utilizado inteligencia artificial ha visto el enorme avance en apenas 2-3 años. Sí, yo de hecho era un escéptico. Yo soy un converso en tiempo reciente. En el sentido, converso, entiéndaseme. Yo no daba un duro por todo esto, pensé que era simplemente un super Google y ya está. Hasta que el otro día, conociendo ya tu trayectoria como divulgador, como creador de contenidos, tus entrevistas, tus podcasts, tu figura en redes sociales, dije, voy a ver si me he dejado algo en el tintero. Y voy a ChatGPT y le pregunto, dime todo lo que sepas de Jordi Yatzer. Ni un solo error, ni un solo fallo, nada. Está todo ahí. Entonces he dicho, vale, y aparte que se lo puedes pedir incluso rapeando, pónmelo en verso. Hazme un poema con toda esta información. Es muy gracioso. Claro, es una locura, ese genio dentro de la lámpara. Entonces, antes has comentado algo, por volver un poco al mundo literario, al mundo de los escritores, que es tener una si no eres relevante a nivel cultura pop, vamos a decir así, lo tienes muy complicado. En un mundo como el que estamos ahora mismo exponiendo, que puede ser muy distópico y muy duro, y yo sé que siempre se puede suavizar, ¿vale? Hay matices. Quien tenga una historia propia, quien tenga algo valioso que contar, seguirá teniendo valor. Porque al fin y al cabo, como decía Jordi, queremos conocer la historia de Bukowski, queremos conocer la historia de Celine, queremos conocer la historia de gente que tenga algo que contar. Lo que yo creo que está condenado son las novelas Big Macs. Eso sin duda. No tengo ningún tipo de duda al respecto. Pero esto me recuerda mucho a este programa de la casa de subastas, ¿no? La casa de empeños de la familia esta de tíos, que el que menos pesa 140 kilos, donde básicamente lo que dicen es, véndemelo, pero véndemelo con una historia, porque esto es lo que le da valor verdaderamente al objeto a la hora de yo entender su significado. Entonces, repreciar el valor narrativo a través del valor de quien la escribe me recuerda a una cita que me siento muy torpe ahora mismo porque no recuerdo quién la dijo, pero es quien, aquel que pueda contar perfectamente la historia de su vida, habrá contado la historia más interesante de la historia, aunque pueda parecer redundante. Eh, Contar lo propio, cuando se sabe contar, ya es un éxito. Entonces,
Jordi, tú como comunicador, eh, cuando te ves en la tesitura, ¿no? De abordar un tema complejo, porque antes comentabas que cada tanto tienes un espectador menos. En tu caso, entiendo que es normal porque te metes en temas muy polémicos que muchas veces polarizan a la opinión pública. Es imposible gustarle a todo el mundo, sobre todo cuando hablas de temas que tocan mucho el tema, la patata, por así decirlo, ¿no? Tema bélico, tema económico, tema político, es un mundo volátil, entiendo. Aparte ¿cómo decirlo? Creo que surfeas muy bien la ola en el sentido de que tu neutralidad a la hora de opinar es manifiesta. O sea, tú das tu punto de vista que se basa en el pragmatismo. Eres un tío pragmático, ¿vale? Que es lo que yo siempre he percibido de ti. Eres un tío pragmático y emites juicios en base a datos. ¿Vale? Puedes tener un punto más emocional, pero suele ser muy contenido. Entonces, tú como divulgador, que tiene una parte narrativa, ¿tú qué recursos empleas a la hora de lanzar un mensaje, aún sabiendo que es complejo o que puede generar justamente el efecto has perdido un suscriptor? ¿Cómo lo haces? A ver, en lo personal, por razones que ahora, bueno, no puedo aquí explicar, el último año y medio no me ha permitido producir contenido de la forma que yo hubiera querido producir. Con lo cual, no puedo decir lo que haría o hago porque no sería lo justo que yo podría acabar produciendo en una situación diferente. Pero una situación distinta a la que espero estar pronto, muy pronto. Creo que uno tiene que entender la psicología humana. Si no entiende la psicología humana, y para eso están los libros, creo que no va a poder conseguir la atención de la gente. Uno tiene que dar cosas interesantes a la gente. Uno tiene que trabajar su contenido. Y si quiere vivir da igual, que sea escribir libros, que quiera ser, no sé, director de cine. El mundo del arte, al contrario de lo que se dice, es un mundo en el que se requieren enormes cantidades de trabajo. Para ser un buen escritor, se requiere una enorme fuerza de voluntad. Antes hablabas de Bukowski. Bukowski era una persona que trabajaba horas y horas y horas al día. Más allá de la imagen que él se crea, porque al final cada cual en sus novelas o en su obra, cada cual es el héroe de su propia vida. Aquellos que le conocieron le describían como un auténtico banquero alemán. Era alguien extraordinariamente disciplinado, extraordinariamente meticuloso con su dinero. El hecho de que, o sea, yo creo que hay una, lo que es una, está muy extendido y creo que es extremadamente equivocado. Cuando alguien piensa que el top percentil de, de cualquier rama, del deporte o del arte o de lo que sea, de la literatura en este caso, ese top percentil, su base es el talento. Y su base, en mi opinión, es el talento y una enorme capacidad de trabajo. Da igual que sea un escritor, digamos, aceptado por la crítica, a que Ujú. sea un escritor, digamos que superventas y con grandes fans. Si veis la capacidad de trabajo o leéis de Stephen King, es brutal. Auténticamente brutal, 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 brutal. No hay palabras para describirlo. Os recomiendo que leáis su ensayo sobre la escritura, ¿no? Mientras escribo. Sí. Muy bueno. Entonces, él dice algo así como, escribe hasta que te sangren las manos. Tú no puedes escribir cosas geniales si no colocas enormes cantidades de trabajo. Y eso es así porque al final la gente recuerda sobre todo frases.
recuerdas sobre todo anécdotas. Y el hecho de que alguien recuerde una gran frase o recuerde una gran anécdota no es exclusivo de que esa frase o esa anécdota sea genial, sino del contexto en el que está. Y lo voy a explicar. Howard Hughes, que era productor de cine, en su momento la persona más rica del mundo, cuando estaba dirigiendo películas y era un fan de la aviación, podéis ver, bueno, hay su biografía Aviador y la película de Scorsese, si no queréis verla, si no queréis escribirla, perdón, leer la novela. Ujú. En la película se ve claramente cuando él está intentando mostrar la velocidad de los aviones. Y se dan cuenta de algo. Tú no puedes percibir la velocidad de esos aviones, de los que estás gastándote cantidades indecentes de dinero, si tú no colocas algo que esté parado al lado. Entonces, porque a veces las cosas no funcionan, porque no hay una referencia que te indique que esto es cruel o que esto es lento o que esto es romántico. No hay una diferencia respecto a lo no romántico. A veces nos impacta, porque impacta, en mi opinión, tanto el final del Viejo y el Mar. Porque la última frase no impacta por la frase en sí, impacta por el resto de la novela. Porque contrastas la última frase de la novela con el resto de la novela. Yo siempre digo, leer la novela, a mí no me parece una novela bien escrita, pero es una obra maestra. Y es una obra maestra por la última frase. Y me dice, pues dime la última frase. Pero es que si te digo la última frase, eh, no has entendido nada, porque la frase tiene sentido en relación al contexto. A ver, espérate un segundo a ver si me acuerdo. No voy a decir la última frase, pero corrígeme porque esta novela la leí hace mucho tiempo. ¿Puede ser que después de toda la batalla que tuvo el viejo en el mar, nada haya cambiado? No, Puede no, no. ser que nada ha cambiado. A ver, pónmelo con tus palabras para que te Bueno, entienda. soñó con algo, ¿no? Vale, Bueno, vais ahí, buscáis el libro. vale. Vale, pues ahí queda, recomendación literaria de Jordi. Una pregunta, Jordi. Hemos hablado ya de varios autores. Hasta Hemingway acaba de salir que se voló la tapa de los sesos. Bukowski, Celine, Marqués de Sade, Stephen King también tuvo una vida muy complicada porque mientras escribo, él habla de sus episodios con el alcohol y con las drogas y era una figura de verdad que iba a mucha velocidad a Vamos, hay que nivel decir que escribía habiendo consumido drogas. Así de claro. totalmente. Y de hecho hay un momento de mientras escribo que es fantástico porque estaba bebiendo como un cosaco sin parar, no tenía límites y la gente le decía, tienes que salir de ahí. Y él en un momento dado hace una metáfora en el libro maravillosa en el cual él dice, yo estaba en el tejado de una casa en llamas y venía un helicóptero a rescatarme diciéndome, tienes que dejarlo ya porque te vas a morir. Y yo le decía al helicóptero, dentro de un mes, mientras el fuego subía, no había tiempo. Ese fue un momento crítico para él, fue un momento de inflexión, igual tuvo que decidir cambiar de vida, porque cuando iba a tirar la basura y veía que en el cubo de la basura habían 8 bolsas negras llenas de botes de cerveza vacíos, fue cuando dijo, ostras, pues a lo mejor me estoy pasando. Entonces, esto que te voy a preguntar, Jordi, es un poco cliché, pero quiero conocer tu punto de vista. ¿Consideras que para ser un buen escritor o tener cosas que contar, es necesario hasta cierto punto tener una vida atormentada? ¿Tener un bagaje de conflicto enquistado? ¿Hace falta? Yo diría que sí. Ok. Me voy a explicar por qué. Hay una serie de profesiones, como puede ser boxeador o humorista o escritor. Eh, Tradicionalmente, si uno lee el perfil, han sido profesiones
que solo son valoradas en tanto en cuanto tú puedas alcanzar el éxito. Por ejemplo, alguien que es médico no está valorado porque sea uno de los 10 mejores médicos de su disciplina. Pero alguien que sea escritor o actor y al final no vive de ello, es visto como un perdedor. Y es visto como alguien que está en los límites de la sociedad. Alguien que tiene el valor, tiene los redaños para intentar dedicarse en serio, no decir, porque hay gente que siempre debate que, bueno, yo escribiré un libro y se pasa 80 años de su vida y nunca escribe el libro. Pero la persona que de verdad lo quiere hacer, que de verdad quiere vivir de ello, que de verdad quiere elegir ese camino, cuando sabe que va a ser visto como alguien raro, apestado, etcétera, tiene que tener algún conflicto interno. Y eso es muy evidente en boxeadores, es muy evidente en escritores, es muy evidente, como he dicho, en humoristas. Para mí, sí. Eso no significa que esa persona, el conflicto que tenga, tiene que ser las drogas. Puede ser un conflicto familiar, como Kafka. Puede ser un conflicto de muchos tipos, este conflicto. Pero dudo que alguien, que la mayor parte, diría que incluso que una mínima parte, tendrá que ser una minimísima parte, la de gente que tiene una vida completamente balanceada y se dedica profesionalmente a escribir. Ok, ahí queda eso. Jordi, antes has comentado que llevas ya una parte de tu vida que lees ensayo, no ficción. O sea, llamo ensayo, pero puede ser paper, TFGs. Yo voy por Google Académico y me bajo de todo. Todos los PDFs que veo por ahí de tesis y tal, que son temas que me pueden interesar, me los descargo y me los leo. Y no es un ensayo. ¿Qué me podrías decir, Jordi, tres ensayos que consideres destacables? Te digo tres por decir un número, ¿eh? Pueden ser dos o puede ser solamente uno, lo dejo a tu discreción. Pero que sean de esos que tú dices, oye, la gente tiene que saber esto, la gente tiene que leerlo, conocer este tema, porque está increíblemente bien explicado, porque es un tema del cual se habla poco, lo que sea. ¿Cuáles serían? Ahora, que tengo muchos. Y además también que es ensayo. Esto es como que es Bueno, novela, ¿no? Pero El hombre en busca de sentido es un ensayo. Víctor Frankl, a ver, ¿se podría tomar como yo creo que sí. Vamos a Sí, para mí categorizar sí. todo lo que no se novela como ensayo. Y ya está. Yo creo que voy a decir varios, más de tres. Yo creo que uno debería leer El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, además muy corto el Buenísimo. libro. Muy La cortito. parte final, que es un ensayo sobre, bueno, eso se añade después que no vale, o sea, en mi opinión no tiene ningún sentido. Hay que leer la experiencia personal narrada. Me parece excepcional, me parece que te va a aportar en cualquier punto de vista de la vida, Ujú. profesional, personal. Em, yo diría que El cisne negro hay que leerlo. de Ujú. Diría que los ensayos de Montaigne, Michel de Montaigne, de los que trata muchísimas obras, creo que lo tengo por aquí, además. Ujú. Eh, Mientras lo buscas, comentaré que Víctor Frankl, cuando publicó, mira, ahí tiene, cuando se publicó El hombre en busca del sentido, en uno de los prólogos, no sé de qué edición, lo tengo por ahí el libro, decían que era un libro muerto comercialmente, no tenía salida ninguna. Yo creo que no era el momento adecuado para ese libro, pero con el paso del tiempo se ha convertido en un long seller a la altura de los 10, 20 libros más vendidos de la historia en los ensayos. Es increíble, está en todas partes. Y de hecho, como curiosidad personal, contacté con la Fundación Víctor Frankl, están en Valencia. Están especializados en el apoyo a gente que está atravesando momentos muy complicados, a la pérdida, al duelo. Es gente de verdad, que aparte creo que es voluntariado.
voy a decir que es voluntariado porque no me consta que haya ningún tipo de lucro. Y nada, simplemente que eso existe. Está en Valencia, esa gente está trabajando ahí y es un libro al cual algún día tengo pensado dedicarle un programa. Pasa que no sé cómo enfocarlo, porque es un tema duro. Lo que has recomendado antes, Jordi, ¿lo podrías ampliar un poco para que la gente sepa? Porque no los conozco yo, por ejemplo, esos libros. Bueno, Michel de Montaigne escribe sus libros. Es que en español la verdad que desconozco cómo se ha editado en francés. Creo que el título original también era Ensayos, essays. Lo que vemos es un conjunto de temas que va narrando, va escribiendo, es una recapitulación Ujú, de muchísimos temas. Por ejemplo, habla de Séneca, habla de César, o sea, habla de muchísimas. Es como si alguien intentara dar su opinión sobre conceptos filosóficos, conceptos vitales, ujú. personajes de la historia. Y me parece una persona extraordinariamente talentosa. Respecto al cisne negro de Taleb, creo que es esencial para entender cómo eventos altamente improbables pueden tener un efecto mariposa en nuestra vida. Es un libro clásico, Ujú. se está convirtiendo en un clásico moderno. Luego hay, yo creo que iba a decir Marco Aurelio, pero bueno, ahora Marco Aurelio Meditaciones. es imposible no caminar por la calle y dar una patada a una lata y que la lata no te diga que le ha escrito una carta a Marco Aurelio y que ha cambiado su vida Marco Aurelio. Porque además, Meditaciones de Marco Aurelio, curiosamente, no es un libro. O no era un libro, eran anotaciones personales, como si vamos a las anotaciones a pie de página de un señor en libros, o meditaciones, Ujú, o mensajes que escribe en la nevera y coloca ahí respecto a qué decirse, respecto a cómo afrontar la vida. Pero ujú. bueno, al final, como me dijo alguien, tuvimos una discusión sobre la Odisea. Y Ok. él me decía, la Odisea, qué gran poema. Y le digo, yo no he leído ningún poema. Yo he leído una novela, está traducida al español, pero yo Ujú, no leo griego, yo no he leído ningún poema. Para mí es una novela porque yo he leído una novela. Y la editorial Cátedra tiene una obra maestra, traducción, ujú. la mejor traducción de la obra, y es probablemente, a mí es la novela que he leído más veces. Entonces, Ajá. desde el punto de vista que yo he leído una novela. Me puedes decir que, técnicamente, técnicamente el autor original, fuera quien fuera, escribió un poema. Pero Ujú. ¿cuánta gente lo ha leído en griego? Muy buena pregunta. Y sobre todo en griego antiguo, en Sí. su griego original. Yo me atrevería a decir que solamente los estudiosos. Por cierto, Alessandro Barico tiene una adaptación muy interesante de la Ilíada. Que no sé si se metió luego con la Odisea, pero la Ilíada seguro. Es un libro muy cortito, con el estilo de Barico, que es un estilo súper directo, no es nada farragoso. Y como forma de acercarte a esa época del mito maravillosa que es la Ilíada, pues es una buena entrada. Vamos a ir cerrando, si te parece, Jordi, con una pregunta que te iba a hacer una pregunta típica, ¿no? De recomendar libros. Ya está hecho. Estos tres ensayos creo que quedan como. Esos tres títulos que has comentado quedan como recomendación. Pero la pregunta es: ¿alguna vez te has acercado a la escritura? ¿Has escrito, incluso a nivel epistolar, me refiero, diario personal, como comentabas antes de Marco Aurelio, ideas, conceptos, desarrollarlas, darles esa pátina metafórica, intentar buscar a través de la unidimensionalidad de la escritura, ¿sabes? Un espacio seguro para reflexionar. ¿Lo has hecho alguna vez? Hace años, cuando la gente tenía blogs, cuando todo el mundo tenía un blog, eh, yo tenía un blog también, como todo el mundo. Y era un blog bastante conocido en su momento, esos que cada mes portada de Meneame, cuando Meneame le importaba a la gente. Em,
Y luego, bueno, me cogían mis entradas y se publicaban en el ABC o en periódicos estos digitales. Ujú. Narraba mis experiencias en el extranjero, ¿no? Em, y luego, bueno, ahora estoy escribiendo un libro con José Paunero, un libro sobre inversión Muy para bien. todos los niveles, ¿no? Para que lo hemos planteado como el libro sobre inversión que pueda cambiar la vida de la gente, en el sentido de que una de las materias más importantes, que es cómo administras tus recursos, Ajá. eh, sea algo que la gente pueda entender y que la gente pueda entender además todo lo que hace mal. Entonces, Ujú. y cómo cambiar su vida. Entonces, en algún momento de primavera lo tendremos acabado. Habíamos planteado acabarlo antes del primer día de verano y creo que vamos a poder hacerlo. Ok. ¿Tenés alguna editorial a la vista? ¿O No, es... no, 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 aunque han contactado, lo dije aquí en directo, bueno, lo dijimos en directo en el programa, pero bueno, me contactaron 3 editoriales pequeñas, Ujú, pero no lo vamos a publicar con ninguna editorial, se van a hacer una tirada de 1000 ejemplares, ujú, 999, sí puede ser. Sé cómo funciona esto y podría ser más o menos 15%, pero va ujú. a ser alrededor de 1000 unidades y cuando las que se vendan, se vendieron y cuando se venda, se acabó. No se reeditará nunca. Vale. ¿Y vais a hacer un crowdfunding para esto o lo No, quien quiera sacaréis? quien quiera comprarlo lo va a poder comprar, el libro, y lo va a poder leer. Además, creo que lo importante es que, al contrario de muchos libros, sea un libro para leer y no para comprar. Hay libros que se compran para Vale. comprarse, no para leerse. Entonces, no, es un libro para leerse. Y a la hora de divulgar, porque claro, el tema financiero, yo por ejemplo, que no tengo ni pajolera idea, quiero decir, me hablas de finanzas y no sé diferenciar a un liberal de un no sé cuánto, no tengo ni idea, ¿eh? Soy un ígnaro absoluto. Eh, Cuando tienes que divulgar esta clase de temas, sobre todo por escrito, ¿a qué apelas? ¿A la sencillez del discurso? ¿A ejemplos claros? ¿Cómo plasmas esa información? Porque el mundo de las finanzas es un mundo que impone bastante, porque es un mundo que está muy cercano en el día a día, en lo cotidiano, y sin embargo, a la hora de tomar decisiones grandes, todos tenemos miedo, porque desconocemos las implicaciones de ese mundo. ¿Cómo habéis afrontado esos desafíos? Desde el punto de vista de que se pueda comparar la vida que vives con la vida que podrías vivir si el Ujú. diferencial para alcanzarlo es el dinero. Ok, vale. Lo que ocurre en la vida en general, y hay un libro muy bueno habla exclusivamente de la historia del riesgo. Se llama Ujú, Contra los dioses. Em, Nosotros, como seres humanos, aceptamos, por lo general, que el momento en el que estamos viviendo es el momento de máximo esplendor de lo que sea. O sea, estamos ahora hablando de inteligencia artificial antes. ¡Wow! Entendemos que es lo máximo de la historia. Podríamos decir que sí, igual que este es el año con el mejor iPhone de la historia, pero asumimos que lo que va a ocurrir en el futuro no va a ser mejor. Asumimos que estamos en la cúspide. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces, las cosas que asumimos, que sabemos, son altamente contextuales. El concepto de riesgo es altamente contextual. En el pasado, el concepto de riesgo era algo relacionado con las deidades. En la medida en la que tú puedes modelar el riesgo que tienes de algo, ujú. pasa a ser algo incontrolable a algo que puedes asumir con expectativas. El Ok. problema que existe es que en cualquier materia, y tú eres informático, sabrás perfectamente que la gente tiene miedo a aquello que desconoce. Y cuando alguien tiene miedo a algo que desconoce, lo que hace es subcontratar. Ujú, Subcontrata una tarea. El problema con subcontratar la administración de recursos propia
es que en la mayor parte de ocasiones se subcontrata a alguien que tampoco tiene idea. O a alguien que si tiene idea, que no tiene por qué tenerla, está en conflicto sus incentivos con los tuyos propios. Y me voy a explicar. Si alguien contrata a un informático para que les solvente un problema con el ordenador, la tarea del informático es solventar el problema y cobrar una comisión o un dinero por el servicio. Si alguien contrata a otra persona por administrar los recursos, el incentivo de esa persona va a ser transferir la mayor cantidad de lo que tú tienes a lo que él tiene. Con lo cual, el grado de información y el grado de consejos que tú vas a recibir no son los mejores para ti. Todo esto, evidentemente, va a ser planteado de una forma muy simple, muy directa, y la forma que lo entienda la gente, que es lo que has preguntado antes, es que vea efectos concretos, con estudios concretos, muy poco conocidos, o con historias de gente concreta, muy poco conocida, donde se ve claramente las consecuencias de tomar una decisión correcta o incorrecta. Ok, vale, pues ahí queda la cosa. Jordi, hemos llegado al final del programa. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo y conocerte también, porque aunque te escucho, te veo, te sigo, no es lo mismo que interactuar contigo de forma directa. Así que te agradezco un montón lo abierto que has estado desde el principio a hablar de este tema. Aparte, debo decir con una valentía encomiable, porque ni siquiera te pasé las preguntas que te iba a hacer. Y tú me dijiste, para adelante, sin ningún problema, así que te lo agradezco. Y por mi parte ya estaría, como estamos en tu casa, yo dejo que tú hagas los cierres como consideres más apropiado, ¿vale? Gracias a quien esté escuchando. Somos el Somos bueno del 1000 cometa. personas en directo, Álvaro, Pues y hay que, aquí, esto no es mi programa, porque es tu programa, esto es una plataforma, pero ya que estás aquí, y que hay 1000 personas escuchando, y una de ellas ha tenido la gentileza de hacer un super chat, al menos tienes que tomar una pregunta. vale. ¿Cuáles son las A mejores ver. novelas del siglo XXI para Álvaro Aparicio? Las mejores novelas del siglo XXI para... ¡Wow! No lo tenía preparado yo esto. Las mejores novelas del siglo XXI. Estoy pensando en todos los temas que hemos hablado, porque tengo esa línea difusa entre siglo XX y siglo XXI. Yo os voy a decir una mientras, ¿vale? Venga, va. Para mí, ya hay que decir que del siglo XXI no he leído precisamente mucho, pero a mí la que más me ha gustado, me parece una obra corta, al pie, interesante, bien escrita, muy profunda. Premio Pulitzer, La carretera. Cormac McCarthy. Sí. Es del siglo XXI, joder, no lo sabía. Es que, de verdad, es que no me acuerdo, es que no sé la fecha de publicación, pero Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre, No es país para viejos, La carretera es brutal. Tiene una novela llamada Surgery, que también es muy larga, que es un poco menos recomendable, pero es que Meridiano de Sangre y La carretera son increíbles. Y estoy ahora mismo hecho trampa, he abierto Google para que me digan libros porque no me acuerdo. Voy a hacer una cosa. Voy a decir solamente una compilación de cuentos, ¿vale? De Mariana Enríquez, ¿vale? Autora argentina que escribe un terror costumbrista. Es casi como un terror que no es terror del todo. Es algo maravilloso. Y el libro que quiero recomendar de ella, porque soy malísimo con los nombres, me vais a disculpar que lo busque en un segundo, os lo digo ya. El libro que yo he leído de ella recientemente es Las cosas que perdimos en el fuego, del 2016, y lo publica Anagrama. Una vez más, la editorial haciendo las cosas bien. Lo recomiendo muchísimo. No es una novela, es una compilación, verdaderamente. Pero es que también es verdad que yo últimamente estoy leyendo mucho cuento. Estoy también con la antología de Exhalación de Ted Chiang,
que es muy interesante porque Ted Chiang es un escritor de ciencia ficción muy atípico, porque me recuerda mucho a Borges. Lo que hace es jugar con conceptos casi filosóficos, jugar con las posibilidades de la ciencia y contar historias donde se imbrica de un modo muy especial lo antiguo con lo moderno. Es un autor que es brillante y además ha hecho muy poca literatura. Está el libro este, que es una novela corta, que es en el cual se basó The Rival, El Arribo, la película de ciencia ficción, que es la historia de tu vida en la versión publicada del libro, y este segundo libro de cuentos que es Exhalación. No sé si hay más, ¿vale? Soy muy malo para las fechas, así que lo siento, pero me quedo con el libro que he dicho antes de Las cosas que perdimos en el fuego, ¿vale? Chicos, bajamos la persiana, ya ha cerrado su programa Álvaro. Muchas Gracias gracias. a los 1012 que estáis aquí en directo en Twitter, YouTube y Twitch. Podréis escuchar el podcast en El vuelo del cometa, id a iVoox, suscribiros. ¿Qué hacéis? Bueno, si os gusta la literatura y sois 1000 personas aquí, ¿qué hacéis que no estáis suscritos ya? Lo deberéis suscribiros, por favor, suscribiros, hombre, que es gratis. Y nada, que en 5 o 10 minutos estamos aquí en directo, ¿vale? Con el físico Víctor García para hablar del gran apagón, ¿vale? Nada, un saludo. Nos Muchas vemos en gracias. 5 o 10 minutos. Adiós.